Si lo tuyo es lo extremo en todos los modos, Ay, este sí sabe bien extraño, amigos. Nunca lo había probado. bienvenido a tu lugar favorito. Homchango, ¿sí? ¿Que quieres tomar hasta que no puedas más? Con gusto. Oh, de uno solo. Si no, no amarra. ¿Que aguantas hasta el chile más picante? Tú date, padre. No me estaban engañando mis amigos coreanos. Aquí hay para todos los gustos, sin importar a lo que le entres. Así que prepara tu hambre y también abre tus sentidos. Bastante impresivo cómo se ve. La verdad es que es una cosa muy, muy loca. Porque en esta ocasión, en la garnacha, ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? se va a comer como nunca en Corea del Sur. La magia del sabor. Obviamente, si estamos en Corea del Sur, creo que es bien sabido, y si no yo se los comunico, que acá la cultura del alcohol con la comida es imprescindible. Se consume bastante alcohol cuando estás comiendo, justo en espacios como este, en la calle, en una mesita. Y pues estamos por acá, vamos a empaparnos de la cultura como debe de. De hecho, un dato adicional es que el país es de los que más consume alcohol en el mundo per cápita. No me acuerdo en qué tope está, pero consumen bastante y se consume con mucha comida, así que hay que aprovechar. Estamos en una calle de pochas, que pochas se puede traducir a como un negocio local, como un negocio banquetero. Entonces toda esta calle es conocida porque hay puros negocios de este estilo, para acompañar un poco de alcohol, como les dije en el principio. Y justo esta comida es como si fueran guarniciones, pero acá lo interesante es que se puede comer con tu alcohol, con tu soju o con tu cerveza. Vamos a empezar tranquilitos con algo que acá se consume bastante. 안녕하세요. 오뎅 하나 주세요. Pescado molido y moldeado en una sábana larga que comúnmente se ve en brochetas, con una textura esponjosa que se logra con la combinación de la proteína e ingredientes como el almidón de la papa. Empezamos tranqui con algo de pescado. Esto es pescado, aunque usted no lo crea. Acá en Corea del Sur se come mucho como este tipo de cosas por temporada. Es decir, cuando hace mucho frío vas a ver a la mayoría de la gente. De hecho, hasta en los 7-Eleven y todas estas tiendas de conveniencia se consigue fácil el oden. Y les explico cómo es un poco la experiencia. Para empezar, yo creo que va a servirnos para aguantar y que esto absorba todo el alcohol y la comida que vamos a echarnos ahorita. Cuando yo conocí esta cosita no se me antojó para nada. Digamos que el sabor del pescado como hecho pasta y luego en ese caldito, que ahorita vamos a tocar el tema del caldito, está raro como comérselo de esta manera, pero ya que lo pruebas, especialmente cuando hace frío, como que te llena mucho al corazón. Y aparte está perfecto porque justo en esta parte del mundo en general les gusta mucho comer todo en brochetas y pues acá se agradece, ¿no? Como que está muy práctico, es suave, tiene una textura como si fuera un omelette, como un huevito así súper esponjoso, y creo que amarra perfecto. Tocando el tema del caldito, por eso agarré aquí un vaso. Uno, para que no se me chorreara y no hiciera todo un desastre aquí en la calle, pero también puedes agarrar un poco de caldo que viene incluido cuando compras tu oden, para sentir el sabor mucho más intenso del pescado, porque justo como está cocinándose por ahí todo el día, o por lo menos las horas que está aquí el negocio, y después lo remojen, así es como yo le hago. Empiece a gotear, así justamente como está haciéndolo ahorita, y le metamos tremendo mordidón. Por lo menos para mí, la mejor parte es esa, cuando combinan los dos y que justo ese caldito esté hirviendo. Ahora sí, vámonos por lo demás. Por cierto, en cualquier lugar, no solo acá, agarran, cuando se lo terminan, pues ya nada más lo ponen por ahí. No crean que se tiene que llevar uno el palito. 감사합니다. Ahora sí, vámonos. 아줌마, 오돌표 하나 주세요. 네. 하나 하고. Ya llegamos al primer lugar y obviamente pedimos cervecita. Nos preguntaron Mekchu y yo dije claro que sí, una Mekchu, que Mekchu es cerveza en coreano. Esta es la local, la clásica, así que vamos a servir y vamos a pedir nuestra primera entrada de la noche, que es un poquito de cerdo, cartílago para que amarre. Donde las costillas se conectan con la panza. De ahí sale este cartílago. Preparación clásica coreana con picante y vegetales a la plancha que dibujan una de las botanas más típicas mientras se agarra la jarra. Eso es lo que nos llegó y déjenme comentarles que huele
se ve y aparte seguro está delicioso porque la persona que nos está atendiendo bien amable. Esto me estoy como que sintiendo muy cómodo puesto que las personas están siendo súper mega amables en cualquier lugar al que vamos. Nos dicen sí, graba tú todo lo que quieras, nos enseñan, se portan con una actitud muy chida y aparte aquí como que justo esta experiencia y este ambiente nocturno cambia también totalmente la cosa, pero para bien evidentemente. Huele a soju, lo acompañamos con un poco de cerveza y aquí está un poco de cartílago de cerdo picante porque estamos en Corea, vegetales y esto es solo la entrada. Justo como me lo imaginé, aunque la verdad yo pensé que iba a ser un poco más barato, pero vale la pena el sabor y la preparación. Está súper suave la carne y aparte el picante está en el nivel adecuado para que te mantengas al filo de la botella, para que estés tomando, para que justo se mantenga todo humectado y aunque pudiera ser solo cebollita, amarraría perfecto. Número 1, el menú es extenso para que te atrapen y te sigan dando bebidas y te sigan dando comida. Nosotros vamos a probar varios, vamos a probar el sazón de algunos, pero tiene sentido que tengan varias opciones para que tú no te cambies de lugar, gastes mucho dinero aquí y pues justo como que la experiencia se vuelva más inclusiva, como más contextual. Y es que teniendo estas cosas, claro que nos vamos a quedar todo ratito. Entiendo por qué es tan popular comer así en la calle, por lo menos en este tipo de calles aquí en Corea, porque como que el ambiente, las luces como lo que tenemos acá atrás se presta muchísimo y lo mejor de todo es que con una buena cerveza todo se aliviana. Pues llegamos al otro, estamos caminando, estamos dándonos cuenta aparte que la mayoría de los lugares venden absolutamente lo mismo. No va a cambiar mucho el menú, pero lo que sí va a cambiar es lo que nos vamos a pedir, que en esta ocasión es una anguila a la parrilla. Anguila, sí, pero de agua dulce, tiernita y que al igual que los otros anju, la forma con la que se conoce a la comida para la peda, se sirve al momento con sus vegetales. 컴창고 주세요. 소주, 참이슬, 네, 하나 주세요. Y como estamos en el segundo, ya pedimos cerveza. Ahora nos pedimos un soju. Aquí mi amigo me recomendó el chamirul. Ellos también están tomando. Que dice que ese es el bueno, entonces vamos a empezar a tomar con ellos también. Nos enseñaron la técnica de hacer el tornado dentro de la botella, que eso es súper clásico por acá. Ya están un poquito tomados, espero que nosotros les agarremos el paso, pero mientras agarramos nuestra anguila, que esta sí es totalmente a las brasas, de agua dulce. Para que no perdiera esta esencia como del animal, decidimos pedirla sin nada de picante, para que entendamos cómo sabe esta carne. Un poquito de vegetales, aceite de sésamo y con eso tenemos, miren. Agarramos, vemos y que se vengan las texturas. Está bien interesante tanto la textura como el sabor. Uno pensaría que por ser algo que viene del agua tendría como un sabor un poco como a mar, ¿no? Pero también tiene un sabor parecido a la carne de pollo. Está bien interesante, está rico y justo cometí un error porque les dije que estaba hecha a las brasas, pero no. Ya me di cuenta y confirmé que justo lo ponen solo en la parrilla, pero justo libera un olor bastante único, como bastante apetecible y creo que está increíble que solo se ponga con las verduras, con un poquito de aceite para que tenga todavía este sabor de la anguila como tal y que no se pierda. Le ponemos un poquito y con eso también hay que empezar a comer. Sí, totalmente. Aparte, ¿saben qué? Aquí tiene el toquecito de salecita que creo que le hace falta. Digamos que sí tiene sabor la anguila, sí tiene presencia por sí sola, pero creo que si le agregan un poco de sal como que todo se realza. Creo que el cerdo tiene lo suyo, la anguila tiene lo suyo, pero por ser algo muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado, me está gustando un poco más. Perfecta combinación para estar bebiendo y obviamente tenemos que abrir también el soju. Miren, vamos a intentar acá la técnica que les dije del tornado a ver si me sale. Tienen que poner la tapa arriba y darle como hasta las 6 o a las 9 del reloj más o menos, es como la técnica que utilizan. Y si eres ya un experto tiene que salirte a la primera, vamos a ver. Ahí está, más o menos. ¿Me salió? No me salió como hubiera gustado, que es así como completito. A ver, una vez más. Solo me salió la primera, pero ya quedó. Ya soy 100% coreano, puedo decirlo. Y hasta arriba. Una para mí y una también para el señor X, que aquí justo como él está trabajando, para que se mantenga su energía, un poquito de soju no está mal. Aquí está el fresco, el mejor, el que más me gusta a mí, el fresh. ¡Vámonos! Oh, de uno solo.
si no, no amarra, para que sepa mejor la comida. Aquí tenemos buena proporción de todo, la carne, los vegetales, todo salteado. Ya le pusimos un poquito de salsa, ya le pusimos un poquito de aceite. Así que acabémonos esta anguila y vemos si podemos encontrar un postrecito por aquí. Y para ir terminando, algo un poco más sencillo, más ligero, camarones, pero que sean en orden y aparte empanizados. Un clásico dentro y fuera de Corea. Camarón empanizado con pan rallado, acompañado de salsa o solo para que esas hojuelas de pan absorban el aceite y todo el alcohol que ya has consumido. Aquí la dinámica es sencilla, unos cuantos, nos pedimos 5 para que sean 4,000 nada más y nos sirvieron un poco de salsa de soya con lo que parece ser wasabi, lo vamos a revolver y también lo vamos a probar sin la salsita para ver qué tal sabe, que esto pues básicamente es el empanizado con algo que si la memoria no me engaña pues es panko, pero vamos a probarlo. Este sí sencillito, el sabor del camarón que todos conocemos con el rebozado muy perfecto, eso sí, Ya los tiene hechos, pero les vuelvo a dar una calentada para que te lleguen calientitos, se esponjen un poquitito más y justo no te defrauden. Ahora sí, le ponemos un poquito de salsa y también que se venga. Era wasabi. Todo se empieza a abrir las fosas nasales, pero creo que combina bien porque justo al ser un sabor tan neutro y que aparte esté con todo el aceite, combina perfecto. Este sí, veo que muchas personas lo compran. Ahorita de hecho ya se acabó, yo creo que ya se va a quitar la señora, ya es un poquito tarde. Pero veo que lo compran como para alivianarse lo último, como el último antojito. Eso se los pueden comer aquí como nosotros nos lo estamos comiendo. Y ahí tienen, para que no se queden con el antojo. Y truene chido. Conocemos el sabor, es muy rico. Que sea frito le da pues ese plus, pero creo que aquí todo lo que engloba la experiencia, las luces, el estar un poquito tomado, pues creo que es lo que nos hace degustar todavía mejor y sentirnos mucho más llenos y pero más felices. Por cierto, ya están recogiendo, es que ya es tarde, como pueden ver. Nos dijeron pali pali, que eso significa que ya rápido, entonces vamos a poner esto para llevar. Un último antojito por ahí estoy viendo. Y ahora sí, vámonos, porque todavía veo gente tomando, pero este negocio sí ya se va. Vamos a bailar, y terminamos con un postrecito, algo ligero. Vamos a comer un purple hot dog. Antojito dulce, relleno de azúcar morena y que a diferencia de su versión más conocida, este va horneado, logrando una textura crujiente como la de una galleta. Yo creo que se acuerdan de cuando les mostramos el primer video que grabamos en el mercado tradicional, que si no lo han visto, se los dejo por acá, pero probamos algo llamado hot dog, que es como el postre que todos aman aquí en Corea del Sur, extranjeros, nacionales, cualquier persona ama el hot dog, que es un panquecito, es un postre hecho con masa de arroz pegajoso, pero esto también es un hot dog. Yo creo que a primera impresión podría parecer una gordita de nata, pero es muy diferente a la gordita de nata y también al hot dog tradicional, así que vamos a morderle y van a entender por qué es tan diferente. Las diferencias que tiene este al otro hot dog son súper evidentes y son muy contrastantes. El otro es súper suavecito, es llenador, la masa es como chiclosa hasta cierto punto. Este como tal está vacío, no tiene nada. Se prepara con un poco de azúcar, con un poquito de canela, también tiene por ahí, percibo. Esto es como el postre más ligero que podemos conseguir por acá y creo que es el buen final que necesitamos para después de todo lo que comimos, que ya fueron bastantes cosas. Un hot dog burbujoso que por lo menos en mi opinión es bastante bueno. Aparte me encanta que justo este postre cuando le muerdes tiene mucha textura. Es un pan súper delgadito, truena bien. Aparte no tiene tanto azúcar como para empalagarte de más, por eso me gusta muchísimo. No sé a cuál irle más, si al que venden más en las calles, este que es con arroz pegajoso, con masa de arroz pegajoso, o a este. Los dos tienen lo suyo en cualquier estilo, pero creo que depende mucho que hayas comido antes y cómo quieras terminar el día, porque este, digamos que hasta puede pasar por ligero. Entonces, después de todo lo que comimos, creo que entra perfecto en esa categoría. Llegando a comer a Corea del Sur es evidente por los colores y por lo que te empiezan a decir los locales que vas a comer picante. Yo como mexicano puedo decir que aguanto muy bien el picante, pero no sé si el picante de por acá
haga valer mis papilas gustativas. Así que hoy en este video todo se va a tratar de comida picante, desde un nivel muy bajo hasta lo más recomendado para que quedes directo en el hospital. Así que recomendaciones coreanas tenemos, vamos a comer, que hoy será un día largo. Este mercado se llama Mangwon y como pueden ver hay muchísimo local, de hecho no hay ningún extranjero. Y este mercado es muy reconocido porque se vende mucho pollito, especialmente pollito picante, que es lo que vamos a comer en este pasillo largo. Así que ya vi unos cuantos puestos, pero voy a preguntar cuál es el que pica más. Pero de que hay cosas que comer, hay cosas que comer. Miren, no vamos a ir en orden porque si no podría ser todo un despapalle el video, pero algo que sí sé que no es tan picante porque ya lo he comido es el chile coreano, mejor conocido como gochu. Entonces agarramos lo que viene siendo un chile, pero empanizado. La combinación entre una especie de chile y un relleno no podía faltar en este lado del mundo. Bien capeado por todos lados y con una consistencia digna de los que te hacía tu abuelita. Yo quiero pensar por lo que vi que tienen queso mozzarella para que se estire, porque como ya vimos en un video anterior que de hecho pueden ver por acá son amantes del queso en todas las presentaciones y en cualquier cosa, pero ahora estamos hablando de picante, así que vamos a comernos uno al menos y después guardar el estómago para lo que se viene, pero yo creo que por la textura, por la apariencia va a tronar chido y esperemos que pique también. Hoy miren, en la escala de cosas picosas está así. Justo hasta abajo, yo creo que hasta abajo. Todavía el chile morrón está un paso más arriba, pero de sabor, wow. Yo pensé que tenía queso aparte, pero tiene carne por aquí adentro, miren. Agradecido estoy porque algo que hemos estado notando por acá es que la diferencia de precios, tú puedes pensar que puede ser algo muy barato, pero no. Luego sí está caro y luego cuando piensas que está caro, está barato, justo como esto. El sabor totalmente del chile es muy parecido al sabor del chile poblano. Tiene un ligero picor, ya me está empezando como a ocasionar esto que ocasionan los chiles cuando le muerdes, pero nada de qué preocuparse. Aunque en apariencia sí está bastante llamativo. En serio que no me esperaba esto, tiene muchísimo sabor. Cuando le metes la mordida, cuando le metes los dientes, todavía se puede sentir las capas y a mí me hubiera encantado que tuviera como las venas, porque estoy seguro que se las quitan para que no tenga tanto picante. Aunque veo que a algunas personas sí les pica un poquito. No sé si tengan buen aguante al picor, pero acá estamos demostrando los genes mexicanos. Este chile, como les había mencionado, es el típico chile coreano que se utiliza para muchas cosas. Cuando estás comiendo carnita asada, te lo ponen al lado. También cuando estás comiendo pollito, como para estarlo mordiendo, por lo mismo de que no pica tanto. Y hay una versión roja también, que esa pica un poquitito más. Es un poco más llamativa de color, pero la más usual es esta verde. Y justo por eso la empanizan muchísimo. No solo es el único negocio en el que se puede encontrar este alimento, pero sí, uno que está muy rico. Y como quería tener el toque picante, pues regresamos, le pedimos un poquito de salsa del mismo tteokbokki a la persona, que es justo esa salsa roja. En un momento también vamos a probar, yo creo, pero para que empiece a levantarse por acá lo picante y mordida. Oh, cambia la cosa y para bien. Pues ya está, un vasito de pollo picante frito. Abrazado por el típico rebozado crujiente coreano y su salsa colorada, usualmente puesto en vaso para botanear y con acompañamientos como los pastelitos de arroz para mejorar la experiencia y bajarte el picor. Ya se me cayó un trocito del pollo, está por ahí, no puede ser, malgastando la comida. Tan rico que se ve, tan picante, pero bueno, todavía tenemos acá el vaso completo, solo se cayó como un 5% y les explico que esto es clásico, nosotros lo pedimos como en este vasito, pero usualmente el pollo frito acá se consume con mucha cerveza, es como una combinación perfecta, solo que este como es picante, pues yo me imagino que lo venden como con más cautela y aparte sin la cerveza. Para mí esto no luce picante, de hecho hasta siento que puede tener como un toque ahí medio dulce, pero hasta no probar, no decir. Digamos que no está extremadamente picante como te lo pintan,
De hecho, hasta tiene por ahí un poquito del chile que ya nos comemos previamente picadito para que todavía parezca más intenso. Ah, miren, sí sube la intensidad del chile. Sí se mantiene todavía esta esencia un poco dulce que les estaba comentando. No sé si le ponen azúcar, no sé si le ponen miel, no sé si le ponen el gochujang, que es esta salsa de chile rojo que ya hemos tocado en los videos. Pero de que está un poquito más picante que el otro, está más picante. También voy a destacar muchísimo esta calidad de lo crujiente que tiene el pollo como tal. De hecho, creo que el pollo coreano es muy famoso mundialmente porque no es nada parecido a lo que nosotros conocemos como pollo crujiente, como el que puedes encontrar pues a lo mejor en los autoservicios y como este tipo de pollo. Aquí el rebozado es muy distinto, como que es demasiado crujiente, truena. Aparte, cuando lo estás mordiendo tiene una textura bastante complacente para cuando estás degustando, y justo con la cerveza me hace totalmente sentido. Empiezo a salivar, fíjense, no tengo como esta sensación de picante como tal, pero empiezo a salivar pues justo como la reacción de mi cuerpo. Pero vamos a seguir probando para hacerle honor a este video. Creo yo que si agarramos el momento perfecto en donde llegas y están empezando a mezclar todo, le ponen la salsa, te la entregan directamente así hirviendo, aumentaría el nivel de picor y también como el nivel de sabor creo que es evidente porque estaría un poco más jugoso, como que todo se combinaría mejor, pero de que está bueno para poder estar caminando. Tener un poquito de la perspectiva del pollo coreano está increíble. De igual manera no solo es la salsa, sino también podemos ver por acá semillas de sésamo negro, podemos ver, creo que estas son semillas de calabaza, un poquito de cacahuates. Y este creo yo que por el tamaño vale la pena hasta para compartir y probar un poquito más de todo. Oigan, bien raro mi cuerpo, yo no siento que soy enchilado, pero se me empieza a saltar el moco. Pero bueno, vámonos a seguir buscando comida picante. Pasamos a un nivel un poco más arriba y esto es comida para poder botanear, para poder estar tomando lo conocido como el anju, así que vamos a pedir unas patitas de pollo. Llenas de colágeno pero también de picante y aromáticos como el ajo, que potencializan su sabor generando toda una experiencia al gusto y al ojo por igual. No les había comentado, pero cada que veamos este letrero que dice Mehun, significa picante y por eso Mehun Takpal, que son patitas de pollo picantes. Y acá, como lo bueno es entrarle con las manos, nos dijeron: amigo mío, por favor, ponte los guantes para que uno, la salsa no te entre en los ojos o te vayas a hacer algún despapalle, y dos, para que sientas la carne directamente de las patitas y sepa mejor. Este lugar es bastante especial porque no en todos lados puedes cocinarte las patitas por acá. De hecho, por eso las estoy moviendo, porque al tener tan poquita carne tengo que mezclarlas todas, tengo que moverlas, si no se nos van a quemar. Miren, voy a agarrar una de por acá para que noten la forma. Puro colágeno, papá, con todo el vapor. Unos toquecitos nada más para que se logre la costra y de aquí para adentro, unos cuantos segunditos, yo creo que ya quedaron. Yo me declaro 100% desde que era morro fan de las patitas de pollo. La forma como usualmente se comen, por lo menos en la Ciudad de México, es con esquites y un buen de salsa Valentina, pero aquí la salsa es distinta. Digamos que allá es un poco más líquida, esta es más espesa. Tiene algo que se llama gochugaru, que es el chile que mostramos hace rato, pero hecho polvo. También se hace seco, entonces agarra como un poco más de potencia. Desde que se huele se nota, así que vamos a dejar de hablar y empezar a quitarle toda la carnita, o mejor dicho, el cuerito. Totalmente a patita de pollo. Ni siquiera creo que las marinen antes, simplemente es como la pata como tal, puesta en la salsa unos cuantos minutos. Esta técnica que les estamos mostrando no es nada usual. Usualmente estas las ponen como ya rebozadas, nada más les pasan el baño, pero no se vuelven a pasar para que justo tengan otra textura. Y creo que esta me gusta más porque se le hacen las costritas por acá, como que esas costritas liberan un poco más de sabor, se levanta ese toquecito de picor y saben increíbles. Aunque la neta es que las patitas están pequeñas, no tienen mucha carne que digamos. Entonces yo creo que con 2 órdenes uno sí queda, o solamente para botanear o para estar comiendo, como les decía, con una cervecita, con un soju. Nosotros ahorita solo con pura agüita. Ahora sí que lo único malo de comer patitas de pollo aquí en China, en México, en donde sea, pues es la forma en comérselas, porque no se ven tan bien y aparte tienes que estarte mordiendo los huesecitos, pero no pasa nada, se disfruta. Parte de la experiencia, como les diría. Este tipo de picante, digamos que no es el más excesivo, no es el que más te va a hacer llorar.
pero sí empieza como a sentirse justo en los labios para que se te pongan un poco rojos. Es interesante y aparte está bien chido que justo todos los picantes que hemos probado son diferentes el uno del otro. El primero era más natural, el segundo era un poco más dulce. Este se siente más como un picante ya que le empieza a pegar un poquito a esos tonos que nos gustan. Esperemos encontrar otra cosa que también nos haga llorar y nos haga llamar la atención para decir, ok, venimos a comer picante aquí en Corea. Pero mientras estas patitas amarran y amarran bien. Vámonos al siguiente lugar, pero antes, en la patita y sáquenle todo. Llegó el momento más esperado del video, el que me recomendaron mis amigos coreanos, el que he visto por todos lados, el que todos tienen miedo. Hemos llegado a este hermoso lugar. Sin querer queriendo, el nivel de intensidad ha ido creciendo, pero a este plato que tengo enfrente de mí le tengo bastante respeto, no solo por lo que me dijeron mis amigos coreanos, sino por lo que estuve leyendo y viendo en internet. Así que, es más, me voy a voltear la gorra y les digo que vamos a comer champong. La que muchos dicen es la comida más picante de todo Corea del Sur. Con orígenes chinos, mariscos, fideos recién hechos y Dios sabe qué menjurje más picante que el mismo infierno. El platillo en el que aplica perfecto la frase, consúmase, pero bajo su propio riesgo. El champong, como pueden ver, pues es una sopa. Es bien entendido y es bien sabido que acá en esta parte del mundo, no solo en Corea del Sur, aman los fideos. Ay, no puedo abrir mis palillos. Aman los fideos y pues justo creo que algo que iba a ser bastante picoso definitivamente tenía que ser... Estoy nervioso. Puta. No se puede abrir. El champong aquí y en cualquier otros lugares es muy de comida china coreana y es una sopa con cosas del mar. En este caso tiene almejas, también tiene vegetales y lo diferente de aquí es que justo su salsa especial, que es un secreto, es lo que le da todo el sabor picante y todos los grados de Scoville que vamos a probar en este momento. No sé si en la cámara se note, pero esto está sumamente rojo. El olor... digamos que no pica tanto, yo creo que esto es hasta que lo pruebe, pero y de hecho se nos acercó la persona muy amable encargada del negocio a decirnos no te comas la sopa si no vas a terminar en el hospital. Voy a probarla, no quiero irme sin tener como este gusto, este paladeo de lo que tiene la sopa, pero me dijo definitivamente no te la acabes, solo prueba los fideos y un poco de lo que tiene ahí como los vegetales y todo lo demás. Y ya que se enfría un poquito nos va a ayudar a que no esté tan pero tan picante, así que de una vez, así se ve. Así luce y así sabe seguro. Se empieza a sentir luego. Es un picante satisfactorio. Uy, esto va a ir subiendo, estoy segurísimo que va a ir subiendo. Es un picante satisfactorio, digamos que no es un picante como de chile, como de salsa al que yo estoy acostumbrado. Es como un picante más avinagrado. ¡Wow! Está empezando a escalar. Creo que sí lo aguanto. Yo creo que no sé si todo porque son muchos fideos. Algo que no les dije es que mientras más estaba metiendo los palillos, se siente todo. Estoy empezando a salivar cañón. Lo bueno es que acá, como en cualquier otro lugar coreano, el agua es gratis. Y yo creo que si lo hacemos con agua va a ser como un nivel... como de mucho orgullo que voy a poder lograr, porque veo que la mayoría de las personas aquí traen un poco de leche para poder comerse estos fideos. Ok. Ya está empezando a liberarse el moco. Eso sí, mis respetos, Y ahora sí la lengua ya me está empezando a picar. Es como una alga, como un champiñón. Tiene una textura... Ahora sí me está empezando a picar. Es bien raro porque... Déjenme limpio las lágrimas.
Dios mío, pensé que iba a estar picante, pero no sabía que iba a estar a este nivel. Es chistoso, está raro porque ni siquiera es un picante como al que estoy acostumbrado. No, sí está demasiado picante. No me estaban engañando mis amigos coreanos. Entre más me detengo a hablar, más me empieza a picar solo como la lengua y en la parte exterior de los labios. ¡Wow! Me está empezando hasta a doler la cabeza. No puedo darles la reseña como tal del platillo, que está rico. Estoy llorando, no puede ser. No sé si se alcanza a notar, pero bueno, aquí sí gana mucho más la presencia del picante y es de esos platos que no puedes terminar porque te gana más como las ganas de querer tomarte algo del agua, de la leche, del rábano. Más tarde. Ya estoy calmándome un poquito. Esta experiencia picante ayudó la seta, ayudó un poquito todo lo que está por acá y algo que no he probado porque quiero darles esto de lo que sabe como tal es la almeja. Vamos a probarla. Ok. No. También está bañada, no puede ser. Se siente... Miren, voy a aprovechar. Dios mío, todo se recubre de una manera que no disfrutas absolutamente nada. Eso no les había dicho, pero es una sopa que justo te traen para que estés como mediándole un poco a la sopa, los fideos, todo lo demás. Y que tanto por la temperatura como por el sabor que tiene de la soja, todo se aliviane. No. Como les decía, el plus como de este lugar, aparte de que justo todo se ve absolutamente rojo, es que tiene muchos años de existir. Los ingredientes se sienten buenos, las almejas están grandes, tienen bastante carnita, los fideos son hechos acá, está muy bien hecho todo, pero sí, mi recomendación es que si lo van a probar, de hecho cuando llegas te ven como que te vienes muy valiente y vas a probar los fideos más picantes, te dicen no, vete calmado, por favor pídete los otros porque es para que disfrutes el plato. Y creo que yo debí seguir la recomendación porque no sé si me lo voy a acabar. Y miren, justo aquí está la persona que nos preparó. Yeah, I'm okay. It's very spicy. It's really spicy. Yeah. But it's good though. It's really nice. México. 사랑해. Sarañe. Para que vean que aquí todos, a pesar de que nos ven sufrir, son muy, muy amables. Pero en sí el plato está rico. Digamos que se siente la sazón, la esencia. Si vienen, si tienen la oportunidad de estar por acá, pídanse uno para degustar y el otro a lo mejor solo para probar, solo para tener esta experiencia, porque yo creo que sí está un poco incomible, pero de que se puede lograr y yo sé que lo han logrado personas. Pero miren, como nosotros no queremos terminar en el hospital, con esto tenemos y se logró comer comida picante por Seúl. Nos encontramos en Seúl, la capital de Corea del Sur. Bien es sabido que por esta parte del mundo puede parecer una tarea imposible encontrar una taquería, un buen taco, pero en esta zona hay un lugar que me contaron, se pueden encontrar unos tacos dignos de la Ciudad de México, dignos para desayunar. Ahorita van a ver de lo que les estoy hablando, pero qué emoción poder mostrarles esto y qué emoción encontrar algo tan chido, pero tan chido como este lugar. Me llamo Chongsu o me llaman taquero coreano en Villa. Hola México, hola a todos en Villa Guerrero. Tenemos tacos de carnitas y tacos de chorizo. Y Mata Piratas es taco original de nosotros que tiene chorizo verde toluqueño que aprendí de artesanos de chorizo en Toluca. Taco de tripa, frijoles charros, horchatas. 2014, I went to Mexico and stayed there like half a year. And I was there to truly learn about the mechanism surrounding the taco, right? When you go to Mexico, you actually have places that are specialized in types of tacos, right?
Of course, I love eating tacos on the street with como fritanga, right? Comal de bola, estilo CDMX también. Pero when you go there, you actually have places only specialized in birria, barbacoa, carnitas, you know. Y así nació Villa Guerrero, el lugar donde la garnacha mexicana se camufla entre los edificios de Seúl con todo y rótulo tradicional. I always try to get the context. You know, these days you can Google the recipes. But when you go to Mexico, you actually see people how they eat, how they perceive, like how they approach the food. My food, I consider it like a person I know. And I want to introduce this person to my customers. And when you introduce somebody to somebody, you gotta know the person you're gonna introduce. So I want to fully aware. First time in Mexico, I think my first meal was Suiza. I don't know why, but Toluca is very good carne árabe, like tacos árabes. Y tiene Suiza. Basically, they put Swiss cheese, so it's como quesadilla con carne árabe. At the time, I was really young and I was a little afraid of like real Mexican food. Do they have something with cheese? So I ate it. I liked it. But I remember the time because I was a little afraid of try other things. So I chose the safe option with cheese, Suiza. Este chorizo tiene un significado muy especial para él, pues para los que no conozcan el pueblito de Villa Guerrero, es una zona al sur de Toluca que, como es bien sabido, en Toluca se come muchísimo chorizo, se prepara mucho chorizo. Entonces él decidió ir a aprender la manera artesanal de preparar chorizo verde y después de traérsela a su taquería. In my interpretation, in my philosophy, salsa should reflect what's available in the region. I only use the techniques. I use different techniques when I'm making salsa with very limited ingredients. So I think that's the spirit of tacos. I'm confident in the technique of Mexican cuisine. Not necessarily my skill, but their skill. I learned from them. Nada mejor que uno de maciza con cuero acompañado de salsa con ingredientes locales y mexicanos también, sin importar lo difícil que signifique conseguirlos. El chiste es que el lugar sea bien representado y los clientes se terminen enamorando. In Korea, we also eat everything from pork. We love intestines. So getting all these como vísceras, como buche, cuero, we get the freshest ingredients. But you know, masa y cosas, limon, you know, in Villa, you just take off lime anywhere in the street or like inside the garden in front of your house. But in Korea, se cuesta como un limón, como 40, 50 pesos, People knew about tacos, but they were not too familiar. So they were asking for knives. Sometimes they ask us to cut it in half. You know what I'm saying? But it's not from here, so I get it. There were definitely a period that I had to, kind of gently guide them to what this is all about. But now they get it. When they eat algo como cuerito de maciza mixto, and they say, oh, it tastes like chukpan. It's similar. Fun is there, you know, you discover different countries' cuisine, but you see the resemblance, you see the similarities. Creo yo que después de escuchar a Jongsu, lo importante no es solo conseguir un muy buen taco, que sí encontramos ingredientes, que sí encontramos esto, pero la técnica es súper especial, es como súper detallada y se ve desde el movimiento en que agarra el machete, en que utiliza la tabla de madera típica. Estoy muy sorprendido que aparte pues está la vitrina y estoy seguro que los que nos vamos a pedir van a estar increíbles. Yo digo, aquí no cuestan lo mismo que en Ciudad de México, ¿verdad? Pero yo creo que como con unos 4 o 5 vamos a quedar al puro centavo. I wanted to bring everything from Mexico. Not necessarily physically, but you know, the attitude, the philosophy.
not only the culture of cuisine, but Mexico in general. What I wanted to bring is like real people's culture, like rótulo. Designs on our windows, I get it from very talented designer, also my friend Daniel Benitez from CDMX. Yeah, I want to bring the full package, full aspects of it, not only the food. It will be betrayal if I do something not Mexican and pretend it is Mexican and sell it to people. I don't want to copy and paste things. When I do something, I actually feel it has authenticity, being genuine. And everything I learned from people in Mexico, right? So here I am, I try to represent and try to introduce the Mexican culture in a proper way. I'm so proud to be non-biological Mexican, right? Creo que Jong-Soo no pudo haber tenido unos mejores maestros. Los que entienden la comida, los que saben de comida de calle, los que en realidad son los maestros de la comida callejera. Sin importar el estado en donde hubiera aprendido, yo creo que lo hubiera hecho muy bien como lo hizo. Qué hermosa garnacha y qué hermosa experiencia aquí en Corea del Sur. Tacos 100% mexicanos hechos por un coreano. What's the thing that you miss the most when you are in Korea about Villa Guerrero? The people, my friend Kari, all the people, mis primos, non-biological primos, my friends. Yeah, I miss all the smells and things, Yeah, I have so many teachers in Mexico. My teachers are not like culinary books or culinary school. I literally learned from third generation Carnicero Edson, Chorizo Loseme and Toluca, Frituras Roy and CDMX. Everyone, I'm really grateful, and because you all welcome me, voy a intentar my best representar México. I think you're doing it. Me llamo Jong-Soo Lee y Jong-Soo y soy el taquero coreano. Igual y suena un poquito trillado lo que les voy a decir, pero este lugar, en serio que cuando estás comiendo, por todo lo que representa gráficamente, la comida, las personas, el amor que se le tiene al país, a su gente, hace que te sientas en un rincón en la Ciudad de México desayunando tus tacos de carnitas, tus tacos de chorizo. Qué hermoso momento, qué hermoso lugar, y Jong-Soo es un tipazo. La verdad es que vale mucho la pena venir a visitar cuando estén de vacaciones, estudiando, trabajando, no importa, vengan a apoyar a este negocio, porque así como él está apoyando la difusión de nuestra comida, creo que nosotros es importante como devolverle el favor y apoyar a su negocio. Papi, se prendió la vaina. Vamos a probar cosas fuera de lo común para nuestro paladar occidental, pero que yo veo que por acá se consumen bastante, no solo en zonas turísticas, sino en zonas locales, y son una delicatez como tal. Este primero está interesante y creo yo que, bueno, los 3 o 4 que grabemos van a impactar, así que de una vez porque se viene bueno. El aperitivo, el plato fuerte y la sopa también. Vamos a comer carne cruda con huevo. La versión coreana de la carne tártara.
preparada con cortes como la pulpa, falda o algún otro con poca grasa para que el marinado de ajo y salsa de soya penetre bien y contraste con todas las texturas que este plato ofrece. En el estricto significado de la palabra yukje significa carne cruda. Y aquí literal es esto, ¿no? Solo tiene la carne, tiene un poco de semillas de sésamo y hasta arriba para coronar una yema de huevo también cruda, ¿cómo no? En la parte de abajo tenemos un poco de pera, que es la pera coreana, muy rica, y también se acopla muy perfecto con el sabor de la carne cruda. Yo soy fanático de este tipo de carne, que es de las que se puede comer, porque acá, a pesar de que les guste la cultura de la carne cruda, no consumen la carne cruda ni de cerdo ni de pollo, como en Japón, que sí conozco lugares que sí lo consumen. Y aquí lo bueno es empezar a revolver para que se vea de esta manera. Y ahora sí, machiqueseo, provechito. Qué honor estar probando aquí esto enfrente de ustedes en el canal. Ahora sí. Es un lujo estar comiendo esto. Se consigue bastante fácil, eso sí, porque son amantes del yukje, de la carne marinada, de la carne tártara coreana, pero el sabor como tal de la carne está como muy bien balanceado entre el huevo, la yema que aporta como esta grasita, la pera coreana. A mí me encanta y creo que no le hace falta nada, pero si ustedes son como que se les antoja a lo mejor marinarla un poquito con algo, yo creo que con aceite de sésamo, un poquito de sal y pimienta, remojamos, revolvemos bien y ahí quedó, papá. Qué locura de sabor. Yo sé que va a sonar extraño porque literal eso no tiene absolutamente nada. También entendamos que en Corea del Sur comer carne de res es casi un lujo. Por eso ese tipo de alimentos lo consumen en lugares como más establecidos, que son más caros, no se puede encontrar tanto en la calle. Y se pueden dar cuenta, la carne es súper magra. Por eso no se ven como el marmoleado que conocemos cuando hacemos un corte en una parrilla o a las brasas. Y qué mejor si estamos comiendo carne cruda de res que acompañarlo con una sopita de carne de res gogigu, que básicamente es agüita con carne, unas cuantas especias, salecita y de aquí para adentro, el acompañamiento perfecto para esto. Esta es la pera coreana, les vamos a estar poniendo una imagen por aquí al lado para que vean la diferencia de tamaños y también la textura. Cuando uno la muerde, sigue dulce, pero la textura es como la de una manzana, es grande, son como el doble o el triple de tamaño visto por acá. Un tanto cara también porque es bien sabido que la fruta es un lujo también estarla consumiendo por acá y por eso va acompañada perfecta con el yukje, con la carne coreana. No, hombre, ahora sí subimos el estándar, ¿eh? Sé que nos gusta garnachar, pero creo que esto era indispensable mostrárselos. Qué lástima que aquí el señor X no lo quiere probar. Otra vez va a empezar de, ay no, yo no quiero probar eso. Pero miren, aquí no importa. Más para mí, mejor. Porque este sí está delicioso. Aceite, semillas de sésamo, un cuchillo muy afilado y en efecto, pulpo fresco, muy fresco. Eso es el sannakchi, un platillo botanero que en ocasiones y para los más aventureros, ni es necesario que sea cortado. Así como lo vieron, es bastante gráfico, no les voy a mentir. Cuando yo lo vi por primera vez dije, Dios mío, ¿qué estoy a punto de comer? Porque aparte, las personas aquí no les importa y agarran sus patitas, los tentáculos del pulpo, pum, 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 1, 2, 3. Y a pesar de que pareciera que está vivo, pues realmente ya no está. Técnicamente son los nervios de los tentáculos que siguen moviéndose. Y como pueden ver, la preparación es mega sencilla, muy parecida a lo que ya comimos, pero el otro era carne de res cruda y esto es el pulpo crudo. Y pues así se ve. Y como pueden notar, todavía se sigue pegando las ventosas al plato. Este es como tal el sabor del pulpo con un poco de aceite de sésamo, las cebollitas para coronar y de aquí para adentro. Chequen nada más esta cosa. Esta es la primera vez en el canal, o por lo menos es lo que recuerdo, que estoy masticando tanto y tanto y tanto, pero tiene un porqué.
Como pueden ver, las ventosas se siguen moviendo, los tentáculos se siguen moviendo, entonces puede ser peligroso si uno no lo mastica como tal. Entonces, para evitar cualquier emergencia, cualquier mal paso, mastiquen y de ahí ya se lo pasan. Igual y no les resulta muy apetecible como tal, porque miren, ya pasaron unos cuantos minutos y esto se sigue moviendo. Tal vez no es de las cosas favoritas que van a comer aquí en Corea del Sur, pero está bueno y los locales, vaya que lo consumen. Miren, aquí la gente se acerca, turistas y aparte nacionales, diciendo... Me está preguntando que si quiere comer un poco. Didn't understand. You want to try, like eat. Kazakhstan. Oh, from Kazakhstan. Okay, cool. Vienen de Kazajistán, todo el camino para recorrer las calles de Seúl. Este carnal sí le está dando miedo. Es sin miedo porque si no, no le sabe. Ustedes no lo piensen, miren, así, agárrenlo. Opa. Let's go. Mastique chiseo. No. It's good. Se ve que no le encantó, pero a nosotros sí, entonces vamos a seguir comiendo. Ya pasaron unos cuantos minutos, bueno, unos 15, 20, seguimos acá comiéndolo. Se sigue moviendo un poquito, pero lo que pueden hacer, ponerle un poquito de gochujang, que es la salsa que tenemos por acá, que ya hemos visto mucho en los videos, y esto le va a dar todavía un sabor más coreano. Hasta se antoja más, así rojo, intenso. Y aparte dicen que es lo bueno, que justo como es picante, agrega ese toque que a mí me encanta cualquier comida, entonces tráiganme el pulpo o tráiganme la carne, y si es picante todavía mejor. Dirán lo que dirán las personas, pero vaya que aparte de interesante está bien rico esta cosa. La verdad es que creo que no es para todos, pero cuando se den la oportunidad y cuando están abiertos a probar esas cosas que obviamente son locales, que se consumen, que no son nada como un show como tal, vale la pena. La pura proteína, vaya que vamos a quedar bien llenos hoy, así que vamos al otro lugar. Si estamos hablando de comida extrema, de comida poco usual, por lo menos para nuestro paladar, yo creo que encontremos algo que es único por acá, así que vamos a probarlo también. ¡Hola! Son un chingo. Gusano de seda, o mejor conocido como bondegui en esta parte del mundo. Yo como mexicano pues estoy bastante acostumbrado a comer insectos como los chapulines, como los gusanos de maguey, la hormiga chicatana, pero este nunca lo había probado, ni siquiera sabía que se comía antes de yo pisar Corea del Sur. Y la verdad es que en apariencia sí luce un tanto raro, pero podría asemejarlo como unas nueces, como unas almendras. Tienen hasta la forma como de almendras. Aquí nos dieron una cantidad enorme. Tienen que estar bien buzos porque todo esto son 5,000, que son como 70 pesos aproximadamente. Es muchísimo, vamos a tener para botanear todo el día o hasta unos 2 o 3 más, pero bueno, vamos a agarrarle una pieza para que se note. De hecho, por aquí se ve un poquito de la boca, todo el cuerpo. Vamos a ver qué tal sabe. Ay, este sí sabe bien extraño, amigos. Nunca lo había probado, lo había visto muchas veces por las calles. Es bastante usual que lo veas, como les estaba diciendo, en un vasito. No es un sabor malo, pero es un sabor como... No encuentro la palabra, güey. Sabe bien extraño. No lo estoy disfrutando para nada, y eso que tengo muchísimo, no sé si me lo voy a comer todo. Y se hace básicamente al vapor, por eso todo el sabor es el que viene del interior, que de hecho aquí, si se los muestro por el medio, tiene como una apariencia no tan satisfactoria, un poco verde, un poco blanca. Ahí está todo el sabor, y creo que podría asimilarlo con una almendra, con un cacahuate, un sabor un poco menos potente, pero bastante interesante. Aplica perfecto como para el video. La textura sí no soy fan. Me gustaría que fuera como un poco más, como si fuera un chapulín, como algo de ese estilo. Pero miren, ya si me lo ponen así como con una cervecita o algo, yo le entro perfecto. Así que tratemos de avanzarle un poquito a la bolsa gigante que tenemos, porque todavía comida de este estilo nos quedan unas cuantas. Ya probamos de todo un poco. Fíjense que las dos primeras cosas estaban crudas, la que encontramos en la calle estaba medio cruda, pero esta última va bien cocida, así que vamos a echarnos una anguila.
una especie de gusano carroñero que no tiene columna vertebral y se sirve más que fresco, sin piel y directo a la brasa, aunque se siga moviendo, papá. Aquí tenemos el último platillo extremo que vamos a probar. Esta es una anguila de agua dulce. Y digamos que el sabor como tal no tiene mucho de extremo, pero cómo se prepara, la verdad es que es muy impresivo. Esto, de hecho, es como la parte ligera, porque hay otros lugares en donde te ponen la anguila totalmente así cortada, despellejada al momento y todo se empieza a mover. Es más, espero que el peluche del futuro vaya a comer esto donde sí lo ponen así, porque es un estilo muy del sur y se los enseña. Peluche del futuro por acá, estoy con mi amigo Taehyun. Hola. Y ahora sí venimos a probar la anguila, vamos a ver cómo se ve. Todo pasa tan rápido que es hasta un poco difícil digerirlo todo, porque llegan, lo ponen, todo se empieza a mover. Está muy gráfico, no se los voy a mentir, pero la verdad es que está muy delicioso. Ahora sí, voy a comer y regresamos con Peluche del pasado. Por favor, hazte cargo de esto. Bastante impresivo cómo se ve, la verdad es que es una cosa muy loca, pero el sabor, vamos a hablar de esto. Básicamente es como si probáramos un pez, tiene como un sabor de pescado, como de tilapia, una carne blanca como tal. Es bastante rica, ya la he probado en otras ocasiones. De hecho, en México no como tal esta especie, pero he probado la anguila y me sabe increíble. Acá lo que podemos hacer, poner nuestra hoja de perilla que ya la hemos visto en otros videos, un poco de salsa, un poco de ajo, hacer taquito, kimchi y vámonos. Evidentemente la carne de la anguila como tal es muy sabrosa, es jugosa, muy prominente, y si eso le agregamos el perfume de la perilla que donde sea levanta cualquier cosa, uff. Miren que de lo que hemos comido, yo creo que podría decir es el que más se combina mejor con todo lo demás, porque los otros era como el sabor solo de la carne del animal como tal, pero si lo combinas con la salsa, con la perilla, con el kimchi, se hace como una armonía bastante chida que tiene como esta esencia de carnita asada coreana. Bien les había dicho que esto se consigue mucho al sur del país, en la parte de Busan, de esta región como ya en el mero tope del país, y creo que por algo se consume tanto. Me está diciendo la señora que hay que dorarlas un poquito más para que tengan esta costra. Miren, las está poniendo justo al centro donde nos dijo Pul, que Pul es fuego, para que se haga más costrita como chicharrón y queda todavía mejor. Miren, no sé cuál sea la mejor técnica, si que estén suavecitas o con mucho costrita, con mucho chicharrón, pero así están buenas. Yo me declaro un fanático de lo primero, de la carne cruda, de la carne tártara, pero me está volando la cabeza en el buen sentido de la palabra. Algo que no me había tocado ver y me causó impresión porque justo es la primera vez que me toca, es que cuando se está cocinando va sacando como estos filamentos que quiero pensar que es el intestino del animal, como los músculos se contraen, se quiere salir. Me causó bastante impresión, pero pues miren, no hago caso a lo que sea, solo voy a comer. Creo que este video se trata de sí mostrarles una diferencia cultural grande que existe entre Corea del Sur y seguramente los países latinoamericanos y los países de Occidente, pero esto no significa que esta comida sea mala, que esta comida sea extrema. Tal vez a nosotros nos parece extrema, pero seguramente para ellos, nosotros comer arroz con leche es extremo porque el arroz para ellos es muy distinto la percepción. Entonces, solo queríamos mostrarles algo que fuera algo extraño, hablando de nuestra vida diaria, pero definitivamente es algo que es muy rico, que tenemos que apreciar y que les estamos mostrando de la forma más correcta y más respetuosa, por lo menos eso estoy esperando, y creo que les hago una invitación enorme a probar cualquiera de estas cosas porque vaya que me voy muy contento. Tal vez el gusano de seda sí me quedó de ver un poquito, pero de que está interesante, está interesante. Qué bonita aventura, nunca me hubiera imaginado poder decir vamos a comer en Corea del Sur, vamos a mostrarles qué comer en Corea del Sur, y me alegra muchísimo el corazón poder mostrarles lo que yo comí cuando era un estudiante por acá, y ahora con un poco más de conocimiento decirles que definitivamente tienen que venir a comer aquí porque se come de maravilla, hay mucho que probar, se lo van a pasar increíble y aparte de todo la gente es súper mega amable. Espero que nos ayuden con muchos me gusta, los comentarios están abiertos, mis redes sociales para recomendaciones
opiniones, vengan por favor, que siempre la retroalimentación es muy buena. Estos fueron los videos de Corea del Sur. Díganos también cuál fue el que más les gustó, el que más interesante les pareció, curioso. En este que comimos comida extrema también estuvo muy buena la cosa. Yo soy el Peluche Torres y recuerden que esto es La Garnacha que apapacha. Y ahora sí, vámonos, que tenemos que ir a comer taquitos a la Ciudad de México. 그림자 인생은 떠돌이 어리석은 내 마음은 사랑만 노래해 이별은 빈자리